Arrancamos este análisis. Vamos a mapear 36 años frenéticos de la democracia española moderna, desde 1982 hasta 2018. Hablamos de un periodo definido por unos vaivenes políticos tremendos entre los gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular. A lo largo de este recorrido vamos a desgranar las reformas estructurales, la entrada en Europa y las crisis económicas, sin olvidar, por supuesto, la dolorosa sombra del terrorismo que acompañó a cada uno de estos gobiernos. Para no perdernos, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Pasaremos por la era socialista, el turno del Partido Popular, la etapa de Zapatero y el mandato de Rajoy hasta la moción de censura. Después de ver estos bloques de gobierno, dedicaremos nuestra atención a la evolución de las amenazas terroristas, tanto el frente interno como el yihadismo. Empecemos. Primera sección. La era socialista. Las reformas estructurales de Felipe González y sus controversias. Todo arranca en octubre de 1982, cuando el PSOE logra una de esas mayorías absolutas arrolladoras. Felipe González se convierte en presidente y da comienzo un periodo larguísimo en el poder, marcado por hitos absolutamente cruciales. Y ojo a este momento en particular, 1985. España sale oficialmente de su aislamiento histórico e ingresa en la Comunidad Económica Europea. Un verdadero antes y un después. Pero claro, estar en el gobierno implica enfrentar grandes contradicciones. Fijaos en el famosísimo tema de la OTAN. En campaña la postura era una oposición rotunda a permanecer en la alianza. Sin embargo, ya desde el poder, la acción del gobierno consistió en convocar un referéndum defendiendo precisamente todo lo contrario, quedarse. Un giro pragmático que, como es de esperar, levantó muchísimas ampollas y decepciones en su momento. Entonces, ¿cómo termina una etapa que empezó con tantísimo apoyo? Pues por un cóctel letal. Al desgaste económico hay que sumarle una auténtica avalancha de escándalos que minaron la confianza pública. Hablamos de corrupción económica y financiera gravísima que salpicó a Luis Roldán en la Guardia Civil y a Mariano Rubio en el Banco de España. Sumamos el caso Filesa, las escuchas ilegales del CSIC y el capítulo más oscuro, la guerra sucia del Estado a través de los GAL. Todo este peso acabó hundiendo sus alianzas con los nacionalistas. Pasamos a la segunda etapa, el turno del PP. José María Aznar y el giro al centro-derecha. Llegamos a 1996 y el péndulo político cambia de lado. El partido de José María Aznar atrae a los votantes del centro e inicia un mandato con dos fases muy distintas. Como al principio no tenían mayoría absoluta, la primera legislatura dependió de tejer alianzas estratégicas con nacionalistas vascos y catalanes. Pero para el año 2000 el panorama cambia drásticamente y el Partido Popular consolida su poder logrando gobernar con mayoría absoluta. Tercera fase. Zapatero y la crisis, reformas sociales frente a un colapso económico global. Las elecciones de 2004 traen de vuelta a los socialistas al poder con José Luis Rodríguez Zapatero. Su legado tiene dos caras muy marcadas. Por un lado, medidas inmediatas y de un impacto social tremendo. Sacar a las tropas de Irak, legalizar el matrimonio homosexual o aprobar una nueva ley del aborto. Pero por otro lado, todo este impulso choca violentamente contra la durísima realidad de la crisis económica mundial de 2008. La situación llegó a ser tan crítica, tan al límite, que PP y PSOE tuvieron que ponerse de acuerdo para cambiar el artículo 135 de la Constitución sobre el límite de gasto público. Y esto nos plantea un interrogante fascinante para la siguiente etapa. ¿Cómo es posible que un gobierno que arrasa en las urnas y consigue una mayoría absoluta acabe cayendo años después en una moción de censura inédita? Cuarta sección. Rajoy y la censura. Austeridad, promesas rotas y caída repentina. En 2011, la sociedad exigía una salida urgente a la asfixia económica, lo que catapultó a Mariano Rajoy al poder con mayoría absoluta. Pero de nuevo, las promesas chocaron con la realidad. Se había prometido bajar los impuestos, pero el estado de las cuentas públicas obligó a hacer un giro de 180 grados. El mandato quedó marcado por subidas drásticas de impuestos y tijeretazos profundos, recortes muy severos en áreas como sanidad, educación y pensiones. Sin embargo, al final, no fue la gestión de la economía lo que sentenció a este gobierno. Fue el goteo incesante y el peso insoportable de los gravísimos escándalos de corrupción política vinculados a su partido. La tensión en el Congreso de los Diputados culminó en una moción de censura histórica, que por primera vez en nuestra democracia moderna desbancó a un presidente en ejercicio. Quinta sección. El desafío del terrorismo interno, la persistente sombra de ETA, los grapos y Terra Lliure. Tenemos que cambiar el tono ahora, porque hay una sombra inmensa que afectó a absolutamente todos los presidentes de los que hemos hablado, el terrorismo interno. Y no era una amenaza única. Teníamos el separatismo violento de ETA, teníamos a los Grapo operando desde la extrema izquierda anticapitalista y financiándose mediante el secuestro de empresarios, y también estaba Terra Lliure en Cataluña. Ideologías muy distintas, pero todas generando escenarios profundamente trágicos.
El impacto de ETA merece una mención aparte por la crueldad sostenida en el tiempo. La violencia no dejó de escalar, cruzando cualquier línea roja y pasando a atentar indiscriminadamente contra la población civil en masacres horribles como las de Hipercor o el cuartel de Zaragoza. Hubo tregua, sí, pero acababan rotas, y a partir del 96 la banda sumó a los políticos a su diana. Esto llegó a su clímax de horror con el secuestro, el ultimátum agónico de 48 horas y el asesinato a sangre fría del joven concejal Miguel Ángel Blanco, un momento que literalmente detuvo el pulso del país. ¿Y cómo se enfrentó el Estado a todo esto? Pues por múltiples vías. Se intentó la negociación directa en varias ocasiones, siempre sin éxito. Pero también se tomaron caminos completamente inadmisibles y oscuros, como la guerra sucia de los GAL, saltándose la ley, actuando al margen del Estado de Derecho y provocando duras condenas de cárcel para políticos socialistas. En medio de tanto ruido y tanto dolor, las principales damnificadas siempre fueron ellas, las víctimas, soportando un trauma incalculable en su día a día. Llegamos a nuestra última sección, la amenaza del yihadismo. La transición hacia una amenaza terrorista global e híbrida. 191. Ese es el número que cambió la historia del país. El 11 de marzo de 2004, las bombas que estallaron en los trenes de Madrid nos introdujeron de golpe y de la forma más brutal en la nueva era del terrorismo. Un ataque vinculado a Al-Qaeda que dejó cientos de familias rotas y evidenció que el terror global también operaba dentro de nuestras fronteras. Pero la naturaleza de esta amenaza mutó. Saltamos a agosto de 2017, a la tragedia en Barcelona y Cambrils, que dejó 16 asesinados. Lo escalofriante aquí es entender quiénes perpetraron el ataque. No venían de fuera, no eran operativos enviados desde el extranjero. Eran jóvenes locales, criados en Cataluña, pero radicalizados internamente, desde sus propias casas, devorando propaganda del Estado Islámico. Es exactamente a lo que apunta el profesor Rogelio Alonso con este análisis. El yihadismo moderno no se entiende sin darse cuenta de que es una bestia híbrida. Sí, existe la violencia física, pero depende muchísimo de su maquinaria de propaganda digital para atrapar nuevas mentes. Es una lucha que ocurre a la vez en las calles y en las redes. Lógicamente, el Estado tuvo que ponerse las pilas para adaptarse a este nuevo escenario. Hemos visto muchísimas operaciones policiales exitosas desarticulando células de forma preventiva. Hoy en día toda la estrategia institucional pivota en torno a dos ejes principales: mantener una red de colaboración internacional impecable y, sobre todo, actuar sobre la raíz del problema, frenando en seco los procesos de radicalización antes de que se cometa cualquier acto violento. Y para cerrar, viendo en perspectiva estas casi 4 décadas de historia, nos queda una reflexión ineludible. Hemos aguantado giros políticos drásticos, crisis económicas que amenazaban con llevarse todo por delante y amenazas terroristas sanguinarias. La gran pregunta es: ¿cómo va a utilizar España todos estos cimientos de resiliencia democrática para enfrentarse a los retos del futuro? Es algo que sin duda vale la pena seguir analizando.